Bienvenidos a la Vuelta al Mundo de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. En Honduras avanza el proceso de elecciones generales donde cerca de 6,5 millones de personas están habilitadas para ejercer el voto. Sobre el final de la jornada, las autoridades electorales extendieron el horario para garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos. Como productivas y exitosas fueron calificadas las conversaciones entre la delegación de Estados Unidos y Ucrania, en la que discutieron sobre el plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia. A pesar de los comentarios de las partes, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que resta mucho trabajo por hacer. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al presidente de esa nación ser indultado sobre 3 casos de corrupción que aún no han recibido sentencia. La solicitud, además de provocar reacciones en el seno de la oposición, motivó protestas ciudadanas en las afueras de la casa del presidente israelí Isaac Herzog. Comenzamos en Honduras porque esa nación se moviliza desde tempranas horas de la mañana para participar en las elecciones generales donde, entre otros cargos, los ciudadanos elegirán a quien sucederá en la presidencia a la mandataria Xiomara Castro. En los días previos, varias denuncias de presunto fraude se dieron a conocer, con lo cual se amplió la incertidumbre sobre unos comicios que se vislumbran cerrados. Para ampliar más sobre esta noticia, establecemos contacto con la capital hondureña, Tegucigalpa. Allí está nuestra corresponsal Kenia Torres, a quien saludo y le consulto a esta hora. Las autoridades electorales ampliaron por 1 hora el cierre de las urnas. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta decisión? Y siendo así, ¿para qué hora podríamos tener entonces los primeros resultados? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo precisamente desde las afueras de un centro de votación que ha estado muy concurrido durante todo este día aquí en la capital Tegucigalpa. Y efectivamente se pronunció la presidenta comisionada del Consejo Nacional Electoral y a través de sus redes sociales y con un comunicado oficial dio a conocer que se extendía 1 hora más. Es decir, que a esta hora, Luis, se estaría cerrando ya el proceso electoral en Honduras. Sin embargo, se va a tener que esperar 1 hora más y la medida surge a raíz de los informes de observadores. En primer lugar, las pruebas biométricas han fallado un poco. Este aparato que se implementó precisamente en las elecciones primarias en el mes de marzo aquí en Honduras y que presentó una serie de irregularidades. Se suponía que durante todos estos meses, hasta hoy, ya ese problema había sido resuelto. Sin embargo, hemos podido constatar que no ha sido así. Por ejemplo, en el informe que se ha presentado este día, se señala que las personas de la tercera edad han tenido muchas dificultades para que se le haga la lectura de su huella digital. Por lo tanto, entonces se ha demorado el proceso. Esa ha sido una de las razones principales. Y la otra, Luis, es que en muchos centros electorales, como podemos observar en este momento a mis espaldas, todavía hay muchas personas esperando o haciendo fila para votar. Así que el Consejo Nacional Electoral, amparado por supuesto en ley, ha extendido 1 hora más, es decir, que se estará cerrando a las 6 de la tarde, hora centroamericana. Kenia, hay que recordar que el horario de apertura de todos los centros electorales estaba pautado para las 7 de la mañana, pero muchos de ellos presentaron retrasos por distintos motivos, a los que se suma todo lo que acabas de mencionar, y por ello se extiende 1 hora más este proceso electoral. Pero Kenia, durante la jornada los observadores hicieron denuncias sobre algunos obstáculos para el desarrollo de sus labores en algunos departamentos. ¿Cómo fueron estas dificultades que se encontraron los observadores?
Exactamente, muchos centros de votación abrieron tarde y bien lo has dicho tú, Luis, estaba establecida la hora de apertura 7 de la mañana inmediatamente después de que así lo anunciara el Consejo Nacional Electoral. Y a pesar de que ayer a altas horas de la noche ya se había confirmado que todas las urnas ya estaban en los diferentes centros de votación, de hecho hemos podido ver imágenes cómo han llegado por diferentes vías en zonas inhóspitas, por ejemplo, se veía en lanchas las urnas. Sin embargo, el atraso ha sido porque algunos miembros de mesa o algunos partidos no tenían completo. Esa ha sido una de las observaciones que precisamente han hecho los observadores. Y la otra en la que se reitera mucho es precisamente la falla del aparato biométrico. La gente tiene que esperar a que se le haga la lectura de la huella hasta 5 o 10 minutos según el informe que han dado precisamente los observadores. Lo cierto es que se está viviendo una verdadera fiesta y la razón también fundamental, Luis, es que esta votación ha sido masiva. Hasta las 3 de la tarde el Consejo Nacional Electoral había dicho que aproximadamente 2.4 millones de hondureños de los 6.5 ya habían hecho el sufragio. Muchísimas gracias, Kenia Torres, por ofrecernos detalles de este proceso electoral en Honduras. En Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que se acerca a 4 años de duración. Las conversaciones fueron calificadas como productivas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la delegación ucraniana, a pesar de que Rubio indicó que aún resta mucho trabajo por hacer, mientras el presidente Donald Trump reiteró tras este encuentro que hay una buena oportunidad para lograr un acuerdo entre las partes. Más en el siguiente informe. Productivas pero no decisivas. Concluyeron este domingo las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y una delegación de Ucrania para el fin de la guerra en el país invadido por Rusia hace ya casi 4 años. Un encuentro encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, a pesar de que las definió como productivas, dejó claro que aún hay trabajo pendiente. Creo que hoy volvimos a profundizar en ello, pero aún queda trabajo por hacer. Esto es delicado, es complicado, hay muchos factores en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación y eso continuará más adelante esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Junto a Rubio estuvieron Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump que visitará Rusia en los próximos días, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Del lado ucraniano, la delegación resaltó los esfuerzos y el apoyo de Washington. Estábamos hablando del futuro de Ucrania, abordamos todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos brindó un apoyo incondicional. Trabajamos, ya tuvimos una reunión exitosa en Ginebra y hoy continuamos con ese éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no asistió a la reunión. El mandatario se ha comprometido a no aceptar un mal acuerdo al tiempo que asegura que Ucrania está en su momento más difícil. Dicho eso, la ronda diplomática en Florida transcurrió sin indicios de que el fin de la guerra se pudiera alcanzar próximamente. Mientras, The Wall Street Journal sostiene que el verdadero plan de Trump para la guerra es ganar dinero, es decir, recuperar los activos rusos congelados. En este contexto, con Witkoff rumbo a Rusia y el nerviosismo de los aliados europeos aún evidente, Rubio tiene previsto esquivar una reunión con sus pares de la OTAN, a pesar de las preocupaciones de sus socios sobre lo que quiere Estados Unidos para Ucrania. Ciudadanos israelíes se manifestaron en las inmediaciones de la casa del presidente Isaac Herzog para pedir que se desestime el indulto solicitado este domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que le permitiría sortear sus juicios por corrupción, con el fin, según él, de acabar con las divisiones que sus problemas judiciales han provocado en el país, un pedido que apoya parte de la población. Tenemos más en el siguiente informe de Dacil Lanza. Con overoles naranjas y máscaras de políticos israelíes, manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, para pedirle que rechace la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de que le otorgue su indulto. De esta forma, Netanyahu busca sortear sus juicios por corrupción antes de que se dicte sentencia.
Lo que Netanyahu pide no es un indulto. Pide que se cancele por completo su juicio sin asumir ninguna responsabilidad, sin pagar el precio por cómo destrozó este país y cómo finalmente provocó la masacre del 7 de octubre. En una carta de 111 páginas enviadas al presidente, los abogados de Netanyahu argumentaron que el proceso penal estaba obstaculizando su capacidad para gobernar. Es la realidad diplomática y de seguridad, el interés nacional, la que lo exige. La continuación de este juicio nos destroza por dentro, aumenta las divisiones y la profundiza. Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que el fin inmediato del juicio contribuiría en gran medida a calmar los ánimos y promover una amplia reconciliación. Parte de la población apoya esa opción. Netanyahu ha hecho lo correcto al solicitar el indulto. Se merece que se le perdone. Creo que se debería conceder el indulto a Bibi para poner fin a este largo juicio que lleva tantos años en marcha y que continuará durante años. Netanyahu niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza y ha pospuesto audiencias escudándose en cuestiones de seguridad, salud o visitas diplomáticas. No hay precedentes de un indulto así de un jefe de gobierno aún en el cargo. Herzog ya había sugerido que estaba considerando tal indulto y ahora promete examinar la solicitud con responsabilidad y seriedad. En octubre, desde el Parlamento israelí, Donald Trump pidió a Herzog que indultara a Netanyahu. Para la oposición, una amnistía sin condiciones no es deseable y piden que reconozca su culpabilidad y se retire de la política. Pero Netanyahu ya anunció su candidatura a las elecciones legislativas de 2026. Hasta aquí las noticias. En breve más.